Feliz mañana, estimados maestros de la sede de Fray Janes. Es para mí un honor y un gusto compartir el día de hoy la tercera presencial del curso de matemática y su aprendizaje. Como actividad principal o unidad temática tendremos el tratamiento de medidas de área. Sí, efectivamente, al hablar de medidas de área estamos hablando de un tema propio de la geometría. Es más, debemos aclarar que el área de geometría es una de las áreas más bellas del estudio de matemática. Al hablar de geometría se me viene a la mente formas, cuestiones que encontramos en todo alrededor de nuestro ámbito de vida. Encontramos geometría desde que amanece en la mañana y observamos la forma de la ventana, la forma de la pared de la vecindad. En la casa misma encontramos muchas formas geométricas. El suelo tiene una forma geométrica, si tienen piso, pues son cuadrados, y la puerta de la casa es un rectángulo. Las servilletas son de forma rectangular o cuadradita. Si recordamos, por ejemplo, los tejidos mayas, en los tejidos mayas encontramos muchas formas geométricas, gran variedad, pero si salimos a la calle observamos edificios, construcciones que en sus muros tienen formas geométricas. El techo, generalmente los techos en las aldeas son de forma triangular, y si estamos en una ciudad, pues los edificios son rectángulos. Y si nos vamos un poquito más allá, podemos observar también que el universo mismo se explica y se observa a través de figuras geométricas. Ahora, insistiremos en esta presencial la necesidad de utilizar material didáctico, pero debe ser un material didáctico lo más sencillo posible. Si observan si observan en el pizarrón, he colocado algunas figuras geométricas que son muy fáciles de identificar por los niños. Recordemos que el niño ya trae de su casa algunas ideas de figuras geométricas. Al mismo tiempo quiero insistir en que la necesidad de trabajar los temas de geometría, los conceptos básicos, partiendo de actividades sencillas como por ejemplo podría ser el juego, formar figuras geométricas jugando. Para ello, hoy si nos da tiempo vamos a formar un juego de tangramas en el que podemos poner a los niños a construir un tangrama y a jugar con ellos, ¿verdad? Debemos cuidar que en el área de matemática, en educación primaria, no le debemos dar mucho énfasis a las definiciones, sino más queremos que el niño grabe en su mente conceptos fundamentales. Y yo les diría a los niños, qué divertido y fácil es identificar figuras geométricas haciendo dobleces en papel, lo cual realmente no es difícil, como lo van a ver ustedes en este momento. Pero a ustedes, maestros, quiero decirles que el niño ya trae conocimientos previos. Por ejemplo, él ya sabe que es un punto, que es una línea, y a partir de ahí pues construye más figuras geométricas. Pero yo les quisiera reflexionar en este momento respecto a el término línea. ¿Qué es una línea, verdad? Y nosotros identificamos una línea por medio de un trazo. Generalmente nos dicen la línea recta, pero recordémonos que la línea toma muchas formas. Se me ocurre en este momento pensar
por ejemplo, como Leonardo da Vinci o el maravilloso Picasso, Pablo Picasso, en algún momento, teniendo en sus manos cómo hacer un trazo de una línea, puede hacer obras maravillosas. ¿Por qué? Porque recordémonos que el ser humano no tiene solamente conocimiento, sino que además tiene una cualidad muy importante que a veces se nos olvida a los maestros, y es la imaginación. ¿Qué haría? Pensemos un niño con la capacidad de Picasso, si le ponemos a formar líneas rectas y curvas y que haga un dibujo. Entonces estoy seguro que van a surgir obras de arte preciosas. ¿De acuerdo? Fíjense que quiero insistir en este momento. Por ejemplo, acá en la esquina de mi pizarrón he colocado una figura que, si ustedes observan, es simplemente una línea con la que se puede construir, qué sé yo, un personaje. Por ejemplo, ahí podríamos decir: hola Carlitos, ¿cómo estás? Y hacer que el niño se ría platicando y contando alguna anécdota con Carlitos. Más adelante Carlitos nos va a explicar un cuento que sirve para construir un tangrama. Ahora, ¿cómo podemos enseñarle al niño qué es una línea? Pues muy sencillo. Vamos a empezar, por ejemplo, acá tengo una hojita de papel bond. La sugerencia que les haría sería: por favor, maestros, no usemos precisamente hojas limpias o hojas muy especiales, sino una hoja cualquiera, una hoja común. En una hoja común podemos hacer un doblez. Veamos cómo puedo hacerlo. Bien, fíjense que, por ejemplo, la idea o el concepto de línea, ¿cómo se lo podemos transmitir al niño? Acá tengo una hoja que ya me sirvió en alguna ocasión, entonces es una hoja, pues, de las que usamos normalmente. Y, bueno, le digo, vamos a hacer un doblez. Vamos a colocar el vértice acá con el otro vértice y lo doblamos, ¿verdad? Al doblarlo, la hoja queda dividida o partida, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la vuelvo a la forma original? Se observa, no sé si se observa que aquí tenemos en el quiebre de la hoja un ejemplo de una línea recta. Difícil. Niño, mira, aquí tienes una línea recta. Formaste una línea recta. ¿De acuerdo? Muy bien. Los niños son sumamente inteligentes y hacen esto mismo, van haciéndolo a la par mía, ¿verdad? ¿Y qué pasa si de repente a esta misma hoja le hago otro doblez? Le hago otro doblez acá, ¿verdad? Entonces le digo, hagámosle otro doblez. Acá, acá. ¿Y qué está ocurriendo? Vamos a ver. Mira. Desdoblamos la hoja. Observa, con atención, observa, y vas a tener la línea anterior, pero ahora tenemos otra línea más. Tenemos una línea más acá. Y esta línea que tenemos acá, con esta, en realidad, ¿qué nos está formando? Nos está formando una línea. Lo voy a hacer acá. Tenemos esta línea acá. Y enseguida tenemos esta otra línea acá. Y ahí que tenemos dos líneas que son perpendiculares. ¿Por qué digo que son perpendiculares? Observa, se partieron, dividieron el plano y aquí aparece un ángulo recto. Entonces son dos líneas perpendiculares. Difícil de que el niño pueda formar sus líneas perpendiculares. Ahora le digo yo acá, trázala tú en tu cuaderno. Aquí está una línea, aquí está la otra. Y las dos son líneas perpendiculares. Ahora nos vamos a ver otro concepto clave. Ya hemos visto línea recta, línea perpendicular. Ahora, vean qué vamos a hacer acá. Vamos a partir nuevamente
Vamos a doblar, solo dobleces, dobleces, dobleces. A ver, ¿quién puede con sus manitas doblar esta hojita? Acá. La doblamos de tal manera que quede una marca. Y nuevamente tenemos acá una línea eh, recta. Luego, al mismo tiempo podemos formar acá otro doblez, ¿verdad? Otra vez tenemos dos líneas que se intersectan formando perpendiculares. Pero ¿qué pasa si hacemos otro doblez similar acá en el otro extremo? ¿Verdad? Lo hemos doblado nuestra hojita y la desdoblamos. Y entonces observen. Vamos a ver, tenemos una línea acá recta que está a la misma distancia de esta otra línea y las dos no se van a intersectar, sino van a crecer, van a poderse prolongar indefinidamente. Entonces esta línea que se formó aquí con esta otra, estas dos líneas se llaman líneas paralelas. Son líneas paralelas. Ahí tenemos ya otro concepto de línea, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si además de eso le pedimos al niño, observe, qué figura se formó acá? ¿Qué figura se formó acá y acá? ¿Verdad? Hemos formado en realidad rectángulos o cuadrados, figuras geométricas. En algún momento estamos introduciendo al niño a través de dobleces al campo de la geometría, a identificar figuras. Lo voy a marcar para que se vea un poquito más claro, ¿verdad? La línea. Lo voy a hacer a mano alzada, solamente subrayando acá, esta línea con esta otra. Las dos son ejemplo, esas dos son ejemplo de líneas paralelas. Pero ¿qué pasaría si doblamos por acá? Si doblamos por acá y también doblamos por acá. Entonces estamos formando, si se dan cuenta, estamos formando acá con esta línea, acá, con esta otra por acá. En realidad estamos formando figuras geométricas. Aquí tenemos este que está acá es un rectángulo, pero también podemos decir que como sus lados son paralelos, este lado es paralelo a este y este es paralelo a este otro. Entonces le decimos, niño, mire, le presento a un paralelogramo. La palabra es algo extraña, pero se llama paralelogramo porque sus cuatro lados son paralelos. Además es un rectángulo. Este que tengo acá es un rectángulo que tiene dos lados y otros dos lados paralelos. Entonces es un paralelogramo. Y si el paralelogramo o el rectángulo tiene la cualidad de que sus cuatro lados, como este que tengo acá, que tenemos 1, 2, 3, 4 lados, los cuatro lados miden igual, entonces decimos que es una figura geométrica cuadrada, es una figura plana, corresponde al área de geometría plana, ¿verdad? Ahora, tengo acá o tenía por acá otro ejemplo que quiero que observemos, ¿verdad? Tenemos acá una hoja de papel bond tamaño carta, ¿verdad? Estas hojas son buenas utilizarlas en geometría porque tienen ya figuras bien predeterminadas. ¿Qué pasa acá, verdad? Vamos a hacer un doblez. Lo que quiero es que el niño vea cómo puede trazar o dibujar un cuadrado. Entonces voy a hacer un doblez. Miren lo que voy a hacer. Voy a tomar como medida este lado. Entonces voy a doblar. Voy a hacer un doblez. Acá tengo un vértice. El vértice de la hoja, ¿verdad? El extremo de la hoja, la escuadra exacta. En realidad es un ángulo recto. Y entonces doblo este vértice a la mitad, acá. Pero trato de tomar la medida del lado de la hoja.
y entonces lo traigo acá. Voy a hacer que quede bien, muy bien. Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ahora, observen, he hecho un doblez. En realidad he hecho un doblez muy especial porque tiene la medida del lado acá y me queda con esta misma medida, me queda este lado, me queda este lado y esta parte donde termina el otro, la diagonal, la voy a doblar. Y entonces acá voy a doblarlo y lo voy a cortar, ¿verdad? Esto no es difícil, lo pueden hacer con una tijera o con la mano, ¿verdad? Entonces ahora miren, le corté lo que sobraba acá, le corté la parte que sobraba y esta, bueno, la voy a guardar porque me va a servir. De repente aquí tengo un rectángulo, ¿verdad? Nosotros tenemos que utilizar nuestros recursos lo mejor que podemos. Entonces, si se dan cuenta, aquí podemos explicarle al niño. Una figura cuadrada es una figura que tiene 4 lados y tiene también 4 ángulos. Los 4 lados son iguales, la medida es igual y los ángulos son ángulos rectos, miden 90 grados cada uno. Y el doblez que hice, lo hice de tal manera que lo doblé desde el vértice a la mitad del otro vértice. En realidad es una diagonal, es una figura geométrica. La diagonal es la línea que une los dos extremos de un cuadrado o de una figura como esta, ¿verdad? Y entonces ahora, si se dan cuenta, lo que quiero aclarar aquí, niños, es esto. Miren, tenemos un cuadrado. Pero ¿qué pasa si me dicen, mire, ¿cómo puede usted calcular cuánto miden los 4 lados de este triángulo? Supóngase que nos medimos y mide, en cada lado mide, vamos a dibujar aquí el triángulo, el cuadrado. Aquí en este que tengo aquí, este mismo, ¿verdad? Un cuadrado. Vamos a decir que mide acá 5 unidades. Acá 5 unidades, y acá también 5 unidades, y acá también 5 unidades. Entonces viene y yo le digo a los niños, miren, cuando yo quiero conocer cuánto mide en todo su contorno o toda su periferia, entonces estoy hablando de una cosa que le voy a llamar perímetro. ¿Perímetro de quién? Perímetro del cuadrado. ¿Cómo se calcula el perímetro del cuadrado, niños? ¿Es difícil? No. Mire, lo que hacemos es sumar este lado más este lado más este lado más este lado. O sea que voy a hacer en realidad una suma que voy a tener 5 más 5 más 5 más 5, que es lo que mide cada lado. O sea, voy a tener 1, 2, 3, 4 lados. La suma de los 4 lados, 5, 10, 15, 20. Muy bien. ¿20 qué? 20 unidades. Pueden ser 20 centímetros, 20 metros, 20 kilómetros, no sé el tamaño, ¿verdad? Entonces, la forma de calcular el perímetro. ¿Cómo se calcula el perímetro de un cuadrado? Pues fácil. 1, 2, 3, 4. 4 veces cada lado. 4 veces cada lado. 4 por L. 4 por lo que mide un lado. O sea, si L es 20, 4 por... Perdón, si L es 5, 4 por 5, 20. ¿Verdad? 20 unidades. Pero recordémonos que aquí estamos sumando solo estamos sumando la medida de los lados. Pero si lo que nos pidiera no fuera el perímetro, sino fuera el área del cuadrado, eso ya se convierte en otra cosa, porque fíjense que el perímetro son unidades de longitud. El perímetro son unidades de longitud, ¿verdad? En cambio, el área son unidades de superficie, ¿verdad? Entonces, veamos acá en nuestra imagen que tengo acá, por favor. Vamos a trasladarnos a esta imagen. Siempre estamos hablando de una figura cuadrada. Ahora, niños, por favor pongan atención. ¿Qué tenemos acá en esta hoja? Pues tenemos una figura que tiene 1, 2, 3,
4 lados iguales. Y tiene 1, 2, 3, 4 ángulos que también son iguales. Entonces, y los 4 ángulos tienen 90 grados. Más adelante vamos a ver la medida de los ángulos. Pero bien, ahora aquí tenemos entonces un cuadrado. Y como decía hace un momentito, el perímetro pues es muy sencillo porque aquí tengo cuánto mide cada lado. Mide 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya sumaron 5 por 4. ¿Cuánto es? 20. Tiene 20 unidades cuadradas. Aquí habría que contarlas, ¿verdad? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 20. Ah, perdón, ¿cuánto es? 5 por 4. 20. Es el perímetro. Pero en algún momento me están pidiendo, supónganse que este cuadrado fuera un terreno que tiene 5 metros por lado y nos piden cuánto mide de área. Entonces tendríamos que tomar como base la medida de este lado, diríamos 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades. Por, ¿cuánto mide de alto? 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 unidades también. Entonces ahora vamos a tener, ¿cuánto es? 5 por 5. 25. Pero ahora no son unidades de línea o lineales, sino ahora son unidades en forma de... ¿Qué forma tiene cada cuadrito? Pues es un cuadrado. Entonces son unidades cuadradas, que eso se llama, esa es segunda dimensión. La primera es la longitud y la segunda es áreas o superficies, o sea, cuadrados. Este cuadrado mide 25 cuadros de área. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro este cuadrado? Yo agarro este cuadrado y lo parto desde este vértice para allá y lo parto a la mitad, haciendo simplemente un doblez. ¿Qué tengo ahí? Que en realidad en el cuadrado hay dos triángulos. Entonces, si yo quiero calcular el área del triángulo, de un triángulo, yo no quiero los dos triángulos, quiero solo uno. Si lo hago 5 por 5, 25, es el área de todo el cuadrado. Pero yo quiero el área de un triángulo, entonces lo que hago es que divido el área del cuadrado entre 2 y esa va a ser el área del triángulo. O sea que por eso es que vamos a dividir acá entre 2. Entonces vamos a tener 25 dividido 2. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto es 25 entre 2? Muy bien. Nos va a dar 12.5 unidades cuadradas. Entonces aquí tenemos la fórmula. Así le llaman algunos, aunque yo no le llamo fórmula, sino es una forma de calcular el área de un triángulo. El área del triángulo, si tenemos un triángulo acá, como el que tenemos acá, ¿verdad? Si yo quiero solo un área del triángulo, entonces multiplico lo que mide su base por la línea que tenemos acá, será su altura. Entonces el área del triángulo es el área del cuadrado, que son 25 unidades, que es 5 por 5, 25, dividido entre 2. Y eso es lo que nos dice la formulita del triángulo, ¿verdad? Base por altura partido por 2. Ahí hemos establecido por qué cuando calculamos el área de un triángulo multiplicamos base por altura y la partimos entre 2. Ahora, yo no sé, creo que ya no nos da tiempo. Mejor seguiría en el siguiente espacio de tiempo, porque queremos hacer con dobleces. Vamos a continuar haciendo dobleces para calcular el área de un triángulo equilátero, un isósceles o un escaleno.
y también el área de un trapecio, que es el tema de hoy. Lo veremos en este mismo espacio, ¿verdad? En vivo, en directo y a todo color. Nos vemos luego. Es